la capacidad de formar queratina, la queratinización. Entonces, cuando forma queratina y forma en abundante cantidad, se le llama perlas de queratina. Entonces, carcinoma escamoso, si nosotros vamos a clasificar, carcinoma escamoso es lo mismo que epidermoide. Van a encontrar en algunos libros con el nombre de epidermoide. También pavimentoso, pueden encontrar con ese nombre pavimentoso. Espinocelular también se llama, pero el nombre más utilizado es carcinoma escamoso. Nada más les comento los otros nombres porque quizás agarren algún atlas, alguna imagen fotográfica y encuentren epidermoide o escamoso o espinocelular. Es lo mismo. Entonces, el grado 1 dijimos que va a ser el bien diferenciado. Cuando decimos es un tumor bien diferenciado, tenemos que buscar, en el caso del escamoso, la presencia de perlas de queratina y también se tiene en cuenta la atipia. La atipia era todo lo que estábamos diciendo, el pleomorfismo, la hipercromasia, la presencia de más de un núcleo, etc. Entonces, si es bien diferenciado, la atipia es leve. Todos esos cambios que estábamos mencionando como atípicos son sutiles, son leves. Ahora, en el grado 2, que es el moderadamente diferenciado, en este caso nosotros vamos a encontrar focos o áreas de queratina, o sea, va a existir la queratina, pero no en forma de perlas, sino que va a haber en menor cantidad, pero todavía vamos a tener presencia de queratina. En este caso, la atipia va a ser una atipia moderada también. Ahora, en el grado 3, o pobremente diferenciado, en este caso vamos a tener la atipia que va a ser severa, es decir, todos esos cambios de pleomorfismo, hipercromasia, etc., van a ser bien acentuados. Y en este caso no hay queratina, no hay queratinización. Entonces, esta es la clasificación utilizada para los carcinomas escamosos. Y vamos a pasar a ver algunas imágenes para que puedan entender. Entonces, si nosotros estamos mirando una biopsia, por ejemplo, y vemos estas estructuras en forma de remolino, ¿consiguen ver estas estructuras eosinófilas arremolinadas? Estas son las denominadas perlas de queratina. Se lo comparan con, ¿alguna vez no tiraron una piedra en un río? ¿Y cómo se formó ese aspecto de remolino? Esto es muy lindo cuando uno mira en el microscopio. Se ve estas perlas con esa forma de remolino. Ahora, si nosotros comparamos las células que están alrededor de las perlas de queratina, vamos a ver que existe un pleomorfismo, o sea, la forma es diferente, pero no es una célula muy fea, hablando histológicamente, ¿verdad? O sea, no existe esa disrelación núcleo-citoplasma muy llamativa, no existe mucha hipercromasia. Entonces, para compararles, vamos a volver después en esta imagen. Por ejemplo, en el moderadamente diferenciado, como en este caso, ven que la célula es más atípica en el sentido de que vemos de mayor tamaño, existe mayor disrelación núcleo-citoplasma, aquí también hay un nido de células atípicas y aquí en la parte de arriba vemos una célula que tiene queratinización. Esta área eosinófila
que le rodea a la célula es la queratina, pero no forma perla, solamente es foco, área de queratina. Ahora, por ejemplo, si miramos esta imagen y esto es un campo, yo no veo nada de queratina, veo nidos de células atípicas y células que me recuerdan al epitelio escamoso. Entonces, esto yo ya puedo decir que probablemente esto es pobremente diferenciado, pero tengo que ver más áreas. Los carcinomas escamosos hacen émbolos tumorales rápidamente. Esto que vemos aquí es un vaso linfático y por dentro de él vemos la presencia de un émbolo. Entonces, la clasificación de los carcinomas se utiliza aquí en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza, es la misma clasificación. Es como un idioma del capítulo de las neoplasias en generales para anatomía patológica, para oncología y las distintas ramas de la medicina. Entonces, justamente aquí vemos en inglés, ¿verdad? Nos dice que esto es un carcinoma bien diferenciado y que, ¿cómo se llamaban estas estructuras? Perlas de queratina. ¿Y cómo son las células? Si yo comparo las células que están alrededor, las células que componen a la neoplasia, voy a ver una disrelación en el tamaño de las y forma de las células, pero no es una disrelación muy llamativa. Entonces, atipia leve y formación de perlas de queratina me catalogan a la neoplasia como un grado 1. Si estamos hablando del carcinoma escamoso. Entonces, si yo miro esta otra imagen y como pueden ver, las células tienen una mayor disrelación núcleo-citoplasma. Si yo comparo, yo voy a decir, estas células parecen más bonitas, pero estas células ya tienden a ser más agresivas. Veo que hay, por ejemplo, células grandes como esta, células redondas más pequeñas, células cuyo núcleo y citoplasma tiene una disrelación y básicamente puedo tener un poco de queratina alrededor de algunas células. Entonces, a esto ya lo catalogamos como moderadamente diferenciado o grado 2. Ahora, si miramos esto, por ejemplo, les digo, esta es una biopsia de cuello uterino, un ejemplo nada más. Ahora, si nosotros miramos esta célula, ¿cómo le llamaríamos al pleomorfismo? Es bien severo, porque prácticamente es una célula globular, una célula grande, con un núcleo grande, un núcleo hipercromático. Y si yo comparo esta célula con otras que estoy identificando alrededor, voy a decir, veo células fusiformes, veo células redondas, veo células que tienen una morfología más como en semiluna, ¿verdad? Entonces, el pleomorfismo, la hipercromasia, todas aquellas características que le llamamos como atipia, es severo cuando es un pobremente diferenciado. Y por ende, el pronóstico también es peor. Es más agresiva la neoplasia, que es un grado 3, comparando con un grado 1. Entonces, volviendo un poquito para entender, porque es muy importante entender esta gradación. Entonces, en un carcinoma escamoso grado 1 o bien diferenciado, ¿qué yo voy a buscar? Perlas de queratina. ¿Cómo va a ser la atipia? Es una atipia leve, una atipia sutil. Ahora, en cambio, un moderadamente diferenciado, la atipia va a ser mayor y solamente hay focos, áreas de queratina. Por ejemplo, esta es una célula y alrededor hay un poquito de queratina. Eso significa, pero no hay perla. Ahora, en un grado 3, que se parece menos al tejido, en este caso, por ejemplo, hay nidos sólidos de células atípicas, no hay queratina y la atipia es severa. Pero en la otra imagen se ve mejor. Bien diferenciado, perlas de queratina, atipia leve. Moderadamente diferenciado, atipia moderada, focos de queratina. Y pobremente diferenciado, atipia severa. ¿Dónde?
En también no era tampoco para tener núcleo. Se origina en el estrato espinoso, cuando hablamos sobre todo de piel. Pero si hablamos de esófago, se origina en la segunda capa, que no es el estrato germinal. Bueno, entonces ese es para el carcinoma escamoso. Después tenemos el adenocarcinoma, que es otra neoplasia que vamos a estudiar bastante. En esófago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, hígado. Entonces, los adenocarcinomas se clasifican de acuerdo al porcentaje de formación de glándulas. Esta tiene otra clasificación. Entonces, el adeno venía de la palabra glándulas y el carcinoma decíamos que era un sufijo utilizado para los tumores malignos. Si decimos adenocarcinoma grado 1, esto también significa que es bien diferenciado. Lo que aquí cambia es que se tiene en cuenta la formación de glándulas, porque cuando yo digo adenocarcinoma hablo de glándulas. Entonces, si más del 95% veo formación de glándulas, esto corresponde a grado 1. Si entre el 50 y el 95% forma glándulas, voy a ir aquí, esto corresponde a grado 2. ¿Y grado 2 quién era? El moderadamente diferenciado. Ahora, si yo digo grado 3, esto es el pobremente diferenciado, y en esta categoría de pobremente diferenciado digo que menos del 50% voy a encontrar formación de glándulas, o bien aquí es donde ya puedo tener las células que hace rato dijimos, presencia de células en anillo de sello. Presencia de también nidos sólidos tumorales. Nidos sólidos tumorales eran aquellos que habíamos visto en aquella lámina. Les voy a mostrar otra vez. Por ejemplo, aquí. Forma como un nido de células atípicas. Ahora, si hablamos de atipia, el bien diferenciado aquí también va a tener una atipia leve. El moderadamente diferenciado va a tener atipia moderada. Y el pobremente diferenciado va a tener atipia severa. Entonces, si nosotros aquí empezamos a pensar un poquito, estas son las neoplasias más frecuentes y esto debemos de manejar para poder interpretar. Les voy a mostrar imágenes de adenocarcinoma. Justamente aquí nos dice grado histológico de adenocarcinoma. Nos dice, en los adenocarcinomas el porcentaje de formación de glándulas nos va a permitir clasificar a las neoplasias. Nos dice que si vemos más del 95% formación de glándulas, va a ser un grado 1. Si vemos entre el 50 y el 95% de formación de glándulas, va a ser un grado 2. Y si vemos menos del 50% de formación de glándulas, esto va a ser un grado 3. Y aquí abajo nos dice que algunos sistemas de gradación tienen en cuenta también la atipia. Entonces, esta es una pieza de colectomía. Se retiró el colon. Esto que vemos aquí es la masa tumoral. Esto está abierto así como un libro.
Y si nosotros esto cerráramos, vamos a decir que el 80% de la luz más o menos tiene el tumor. Porque esto está abierto así, si yo esto doblo, prácticamente eso está ahí ocluyendo la luz intestinal. Ahora, si esta es una imagen, digamos un campo, miren aquí. Esta es una glándula, esta es otra glándula, esta es otra glándula. Vemos varias glándulas. Si en todas las láminas, le digo, porque cuando es un tumor de colon se evalúan varias láminas histológicas, vemos de esta forma, ¿qué grado les parece que va a ser esto? Grado 1, porque yo veo bien la formación de estructuras glandulares. Si yo observo el epitelio que reviste a las glándulas, voy a ver que son células redondas, células ovoideas, ¿verdad? Que hacen estratificaciones, pero que su atipia no es muy llamativa. Entonces, atipia leve es grado 1. Ahora, por ejemplo, esta otra lámina que hace rato también vimos. En este caso, por ejemplo, esta es una glándula, esta es otra glándula, esta es otra glándula, otra glándula. Tenemos estroma. Esto que está en el medio de las glándulas es estroma interpuesto. Entonces, si esto yo voy a catalogar, ¿son muchas glándulas o no tiene tantas glándulas? No tiene tantas glándulas, ¿verdad? Entonces, esto ya entraría en la segunda categoría, entre el 50 y el 95%, que sería grado 2. No tiene esa cantidad de glándulas. Cuando es grado 1, generalmente las glándulas son floridas, son numerosas y están juntas. Ahora, si veo esto, directamente es grado 3. Ahora, normalmente hay veces que es biopsia, que no es pieza quirúrgica. Y en la biopsia, por ejemplo, yo puedo ver de repente glándulas en abundante cantidad en una parte, pero en otra parte veo menos glándulas y estroma, así como vimos el otro. Entonces, en las biopsias también no es incomún que ustedes lean un informe y diga, por ejemplo, adenocarcinoma bien a moderadamente diferenciado o moderada a pobremente diferenciado. Eso recién en la pieza quirúrgica tiene así un nombre definitivo, si es grado 1, grado 2. A veces ya en la biopsia es grado 1 y en la pieza es grado 1 también, ¿verdad? Pero puede existir esa variación, ¿verdad? Entonces, el anillo de sello que nosotros vamos a estudiar, esto tenemos en el laboratorio y es muy linda nuestra lámina de laboratorio. Cuando encuentren y vean van a decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Pero el pronóstico de esto para el paciente es malo. Para mirar y estudiar es lindo, ¿verdad? Lo mismo, la macroscopía decíamos que es sugestiva. Este es un caso de tumores de vesícula biliar que fueron hallazgos casuales en pacientes operados con una probable colecistitis. En la primera imagen ven una pieza de vesícula y se ve la formación tumoral que no es tan grande, ¿verdad? En la segunda imagen se ve una vesícula reemplazada. Ya no parece vesícula, se ve como una masa polipoidea tumoral y se ve que hay cálculo. Este que está aquí es un cálculo. Entonces, por eso es que siempre decimos, todo lo que se retira del cuerpo debe enviarse a anatomía patológica, porque estos eran, su diagnóstico presuntivo eran colecistitis, pero eran tumores de vesícula. Y el tumor de vesícula biliar es uno de los tumores de peor pronóstico. Tiene 1% de sobrevida. Son aquellos que se diagnostican y fallecen al mes, en 15 días, en la semana. Y justamente anteriormente en varios hospitales esto se manejaba mal. Tiraban la vesícula en el basurero o le daban al paciente la vesícula y el cálculo y el paciente llevaba a su casa. Nadie le decía, esto tienen que llevar a patología para ser evaluado. No sé si alguna vez vieron algunos cálculos de colecistitis en algún tío, tía, algún familiar que tiene en su caso que le dieron. Eso está mal, ¿verdad? Si no vieron, es positivo, significa que se fue a patología, ¿verdad? Entonces, como
dijimos, la imagen, la impresión macroscópica es sugestiva. En la primera imagen yo voy a decir, esto probablemente es un bien o es un moderadamente diferenciado. Pero en la segunda vesícula voy a decir, esto es probablemente un pobremente diferenciado por la macroscopía. Y de hecho que es así. La primera vesícula fue un adenocarcinoma y realmente fue catalogado como moderadamente diferenciado. Ya sea por la atipia, que era mucho mayor, y también por el porcentaje de formación de glándulas. Y el otro, fue un pobremente diferenciado que requirió tinciones de inmunohistoquímica para poder decir que es adenocarcinoma. Porque en esta imagen, al mirar así, esto puede ser un sarcoma, puede ser melanoma, puede ser linfoma. O sea, al mirar así la imagen histológica, esto puede ser cualquier cosa. Entonces, hasta ahí es grado 3. Tenemos los grado 4. Los grado 4, ya sean carcinomas, sarcomas, se clasifican como grado 4. Y para diagnosticar muchas de estas neoplasias como esta que estamos viendo aquí, se necesita tinciones de inmunohistoquímica o inclusive microscopía electrónica. Los melanomas no se graban. Los melanomas todos son malignos, justamente como ahí les comenté, verá el caso del papá de una compañera. Esto no se graba. De por sí ya esto es maligno, de por sí ya es de mal pronóstico, solamente que se tiene nuevamente aquellos melanomas que tienen un tratamiento y que tienen un mejor pronóstico y aquellos que son catalogados como de peor pronóstico. Ahora, los linfomas, el grado histológico no siempre se correlaciona con su agresividad ni su respuesta al tratamiento. Hay, por ejemplo, linfomas de alto grado, pero que responden bien al tratamiento, como así linfomas de bajo grado que finalmente no responden al tratamiento. Y los linfomas también, todos son malignos. Y ahí tampoco se usa grado 1, grado 2, grado 3. Es de alto o de bajo grado. Justamente este que vemos aquí es un linfoma que vamos a estar estudiando en el laboratorio. Que normalmente los linfomas hoy día se describen como proceso linfoproliferativo maligno y se pide inmuno, ¿verdad? Para saber cuál tipo de linfoma es. Pero existe uno que es este y que también tenemos en el laboratorio, que es el linfoma de Hodgkin, donde se lo compara con los ojos de búho o corulla a las células que nos dan el diagnóstico que se llaman células de Rett-Steinberg. Voy a escribir allá en la pizarra. Tenía un alumno que me decía, ¿por qué que siempre es difícil el nombre? ¿Por qué no es de Da Silva? Me decía, porque siempre es un nombre difícil, un apellido difícil. Cellular Rett-Steinberg. Es el famoso ojo de búho, ¿verdad? Que vamos a estar viendo en el laboratorio, este también tenemos. Y recuerden que este es excepción a la regla. Linfoma es maligno y termina en O. Anaplasia, y es el último concepto que vamos a dar hoy. Después vamos a ya hacer el trabajo y continuamos la próxima semana. Significa ausencia de diferenciación. Y esto es clave en tumores malignos. Se aplica a ciertos tumores que debido a sus características morfológicas se asemejan tan poco al tejido de origen. Como dice aquí, no es posible establecer el estirpe tumoral. Cuando ustedes lean un informe anatomopatológico y, por ejemplo, dice neuroblastoma con presencia de células anaplásicas, eso significa que eso es de peor pronóstico todavía. O sea, si esto puede o no estar presente, pero si está presente nos habla de un peor pronóstico. Las células anaplásicas tienen mayor pleomorfismo, mayor variación de la forma, del tamaño, mayor hipercromasia, debido a que el DNA tiene un aumento cromosómico y eso permite que al mirar en el microscopio veamos más oscuro. Tiene un aumento de la relación núcleo-citoplasma, tiene un nucleolema irregular,
nucleolos prominentes abundantes, figuras mitóticas y mitosis anómalas. Entonces, esta que vemos aquí es una célula anaplásica. Es decir, si yo comparo con el pleomorfismo, por ejemplo, aquí veo una célula redonda pleomórfica. Aquí vemos una célula grande también pleomórfica, una célula fusiforme pleomórfica. Pero al ver esto, automáticamente esas células gigantes son denominadas anaplásicas. Y esto empeora el pronóstico. Por ejemplo, aquí, esto que hace rato ya estábamos observando, vemos que hay hipercromasia, pleomorfismo, variaciones más de un núcleo, nucleolo evidente, ¿verdad? Todo esto yo digo que es maligno. Pero si yo estoy examinando y mudo el campo y veo, por ejemplo, este campo y veo esta célula que está aquí, a esta la catalogo como célula anaplásica. Por ejemplo, un sarcoma con presencia de células anaplásicas. Entonces, por eso es importante examinar la biopsia en todos los ángulos y contar las mitosis en 10 campos. Entonces, aparte de todo eso, si yo empiezo a ver esas mitosis que dijimos que parecen maripositas, parecen arañitas, ¿verdad? Que tienen una morfología distinta, esas son catalogadas como mitosis atípicas. Aquí también, esto que vemos aquí tiene una forma de mariposa, una mitosis atípica. Y aquí podemos ver la variación del tamaño y la forma, el pleomorfismo y la hipercromasia, además de mitosis normales. Aquí hay 1, 2, 3 mitosis típicas y aquí vemos una mitosis atípica. Y esto es un campo. Recuerden, nosotros tenemos que contar en 10 para saber cuántas mitosis tiene. Entonces, aquí por ejemplo, esta es una pieza quirúrgica donde se extirpó el hueso y partes blandas. Entonces, aquí nos dice, este es un osteosarcoma de alto grado con células altamente pleomórficas. Si nosotros nos acordamos de hueso, en hueso, por ejemplo, ¿qué nosotros teníamos que buscar? Osteocitos, osteoblastos, conductos de Havertz, conductos de Volman, ¿verdad? Nada de eso estamos viendo. Es decir, se cambió la arquitectura, vemos una proliferación de células atípicas que si ustedes se fijan, algunas son redondas, algunas son fusiformes, vemos presencia de células de mayor tamaño que la catalogamos como anaplásicas. Y hasta ahí es un poco de lo que es neoplasias. Espero que hayan comprendido, espero que les guste.